Bueno, vamos a comenzar con el tema de el peón pasado y el bloqueo. Este es un tema estratégico muy importante, el medio juego y en el final. En el final es generalmente el tema que decide las partidas, la creación y avance de los peones pasados decide la partida. Digamos que peón pasado, espera que voy a grabar. Está bien grabando, sí. Peón pasado es aquel peón que no tiene ningún peón enfrente ni en la columna del costado y por eso llega solo hasta la coronación. Primero vamos a ver cómo se forman los peones pasados. Hay dos formas de crear un peón pasado en ajedrez. Uno que es el más habitual es a través de mayorías de peones. O sea que acá tenemos 3 contra 2, mayoría de peones en el flanco de dama. Si avanzamos bien los peones, logramos crear un peón pasado. Si avanzamos mal, no logramos avanzar y crear un peón pasado. Y en el flanco de dama, el negro tiene mayoría de peones en el flanco de rey. Y si avanza bien los peones, lograríamos crear un peón pasado. ¿Cuál es la jugada que tiene que jugar el blanco aquí para crear un peón pasado, para iniciar la creación de un peón pasado en el flanco de dama? Les voy a dar 20 segundos. En el leaderboard, ¿cuál es la jugada que hay que hacer aquí para comenzar la operación para crear un peón pasado en el flanco de dama? Bueno, la regla es avanzar siempre primero el peón que no tiene peón enfrente. Ese peón se llama peón candidato y tiene que ir delante de los demás. Peón candidato es un peón privilegiado que tiene que ir delante de los demás. Lo mismo que, por ejemplo, si el negro comete el error de jugar H5, el blanco juega H4 y logra un bloqueo, un peón que tiene a 2. Por eso tiene que ir siempre delante el peón candidato. Tiene que ir primero G5 y después tiene que ir siempre delante de los demás el peón candidato. Por ejemplo, sería un error irreparable que pierde la partida. Este final es tabla, porque va a quedar un peón pasado cada uno, se van a cambiar, los reyes van a ir cada uno a un flanco y va a terminar en tablas. Pero si comete el error de jugar B4, el otro juega B5 y gana. Gana porque tiene lo que se llama peón virtual de más, porque tenemos una fuerza menor de 2 peones de tiene a 3. Bueno, vamos a ver también otro avance también equivocado, que sería en esta posición, o sea que siempre tiene que ir adelante el peón candidato, que es el que no tiene peón enfrente. Sería así. Bueno, ¿con qué jugada tenemos que empezar aquí? ¿Con qué jugada tenemos que empezar a mover los peones para crear un peón? Siempre el peón candidato primero, el que no tiene peón enfrente tiene que ir delante de todos el C3.
Si jugamos B3, una fuerza menor detiene una mayor. Y después de C3, tenemos que jugar B3 y C4, ¿no? No juguemos A3 porque después se produce este bloqueo. Una cuestión interesante es que cuando en una mayoría de peones hay un peón doblado, esa mayoría de peones queda neutralizada. O sea que esa mayoría de peones no genera un peón libre y esto es la razón que justifica la variante del cambio del español. En esta variante del cambio del español, lo que las blancas intentan es producir el cambio de todas las piezas. En realidad fracasa ese proyecto porque el negro conserva la pareja de alfiles y no provoca cambios, y con la pareja de alfiles tiene también su ventaja. Tiene que el negro conservar la pareja de alfiles porque es la compensación que tienen por la peor estructura de peones. Por ejemplo, un error que me jugaron los otros días, yo acá jugué caballo C3 y el negro me ve defender con F6. ¿Por qué con F6? Porque si bien deja las casillas blancas débiles, las negras no pueden, en este caso, aprovechar la diagonal, porque incluso el negro va a jugar rápido alfil E6. Va a poner el alfil en E6 y va a cuidar perfectamente la diagonal. Eso es un caso de defensa económica con la pieza de menor valor. Ahí estamos. Entonces, me jugaron alfil G4, H3, y bueno, ya se le fue la ventaja que tenía el negro, la pareja de alfiles, desapareció la pareja de alfiles, y después empecé a cambiar todo, y se busca llegar a este final, donde vamos a ver aquí mientras que en el flanco de rey las blancas avanzando primero el peón de E5 delante de sus peones, apoyado, pero siempre va a ir delante del peón F, el peón E, mejor dicho, el peón que no tiene peón enfrente. Las negras, el único recurso que tienen para intentar coronar los peones es este recurso. Supongamos que el blanco juega aquí. La única forma que tiene el negro de coronar un peón en esta posición, en el flanco de dama, es llegar a este truco. Que ustedes ya lo conocen. Sacrifico el peón del medio. Con los peones muy avanzados surge el tema de ruptura de peones. Cuando los peones han cruzado la mitad del tablero está este tema táctico que ustedes ya conocen, que se llama ruptura de peones, sacrifico peones para coronar otros. Pero basta que el blanco arme cualquiera de estas formaciones, en diagonal los peones. Pongo los peones en diagonal y en este caso me dejo tomar, no tomo, para no desdoblar los peones. Bueno, en este caso tomar serviría, ¿no? Pero bueno, supongamos que me juegue C6 y juego C4, ahí no voy a tomar, en diagonal. La B corta invertida, la B corta invertida, con esta formación, no se va a generar un peón pasado, o la B corta. Cualquiera que no esté en línea los peones, me sirve para que con 3 peones detenga 4. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que una mayoría de peones donde haya un peón doblado tiende a neutralizarse por una minoría de peones. Y acá el blanco tendría lo que se llama peón virtual de más, porque en los finales el blanco tiene un peón de más.
porque una fuerza menor de 3 peones detiene a los 4 del flanco de dama con cualquiera de estas formaciones, diagonal, B corta o B corta invertida. Una cuestión interesante acá, contra G5, tengan cuidado, no me jueguen G3, jueguen F3 primero, con paciencia, después juegan G3 y después juegan F4. O sea, tengan cuidado siempre de estas maniobras de G3 muy comunes, G4 una fuerza menor que tiene una mayor y la mayoría queda anulada. La otra forma de generar un peón pasado en ajedrez son con cambios de piezas. Son con cambios de piezas y recapturas. Por ejemplo, podemos poner un caso de creación de peón pasado con captura y recaptura, cuando se recaptura de peón. Vamos a poner una posición así. Bueno, una posición así, una de las opciones que tengo es jugar torre de 5. Y cuando me juega torre de 8, torre C de 1, y a torre por torre tengo la opción, tengo que ver siempre, porque siempre el tema del peón pasado puede verse como peón pasado y como peón aislado, como peón fuerte y peón débil. Es un peón camaleón, tiene las dos cuestiones, ¿no? Pero tengo la opción, mediante los cambios, de provocar el avance del peón y la creación del peón libre. O sea que los peones pasados se generan básicamente cuando se producen mayorías de peones o cuando se producen cambios de piezas y se retoma con peón. Y bueno, es un elemento estratégico muy importante porque la amenaza de coronar determina ventajas. Muchas veces se logra, como en la partida de Saijin tal, ganó tal, se logra coronar el peón. Las piezas del rival están muy pasivas, teniendo que evitar el avance del peón. Cuando más piezas se cambian, mayor valor tiene el peón pasado. Y en otros, como vamos a ver en el ejemplo de Lequín, las piezas quedan pasivas, teniendo que bloquear el peón pasado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede un ataque en otro flanco, se abre un nuevo frente de lucha con el principio de dos debilidades y terminamos ganando en otro flanco teniendo en cuenta la pasividad de las piezas que están preocupadas y ocupadas en un peón pasado. Vamos a ver una gran partida de Mikhail Tal contra un jugador llamado Saijin. Una partida muy buena de el campeón mundial Mikhail Tal. Tal fue una estrella fugaz porque de ser un jugador desconocido de segundo nivel en Rusia, pasó en un solo ciclo de 3 años a ser candidato a título mundial. Un jugador que llegó del número 100 del mundo al número 1 en 3 años. Y fue un jugador que burló las leyes porque jugaba un juego muy táctico, muy agresivo, contrario a lo que determinaba la escuela soviética con la influencia de su patriarca Botvinnik. De hecho, bueno, él le gana el título mundial a Botvinnik, ¿no? Y cuando surgió Tal, creó una legión de seguidores porque su estilo era muy agresivo. Y bueno, vamos a ver esta partida que jugó en match contra Saijin, un jugador de Letonia. Muy interesante. Bueno, D4, caballo F6, negras Tal. C4, C5. Bueno, una de las defensas que propugnó Tal y que inventó Tal, o que lo llevó a la práctica magistral, fue la Indo-Benoni. Una defensa no muy correcta desde el punto de vista estratégico, pero muy agresiva. La línea principal de la Indo-Benoni, el blanco no debe permitir el cambio del peón lateral por el central, por eso juega D5. Las negras juegan E6.
El blanco juega caballo C3, tomar, favorecería el plan del negro, tiene más peones en el centro. Ha hecho un cambio equivocado, por eso caballo C3. E por D5, C por D5, D6, para que el peón no siga avanzando. E4, G6, caballo F3, alfil G7. Bueno, una posición con muchos elementos estratégicos muy compleja. En primer lugar, las blancas tienen mayoría de peones centrales. En segundo lugar, las blancas tienen como un objetivo de ataque el peón de D6, que se puede atacar con la maniobra de alfil F4 y esta maniobra llamada la pirueta de Nimzowitsch, llevar el caballo a C4 para presionar contra el peón de D6. Como contrapartida, el negro tiene un juego muy dinámico. Tiene la gran diagonal abierta, que no lo tiene normalmente la India Rey. En la India Rey generalmente hay un peón en E5. Tiene presión por la columna E, presión en la columna semiabierta, y también tiene cierto ataque contra el peón retrasado que no puede avanzar de E4, ¿no? Una partida realmente muy compleja, muy al estilo de Tal. Hoy en día se juega esporádicamente la Indo-Benoni, no se considera una defensa de las correctas, pero bueno, llega a partidas muy agudas, muy de ataque. Pero el rival arrugó, no tomó y jugó caballo F3. Y acá la jugada normal y la jugada lógica sería cambiar. Y a caballo por, Kasparov, uno también de los jugadores más agresivos del mundo, inventó la jugada de 5. Y contra caballo B5, que era jugada de ataque, este gambito. Gambito Kasparov. ¿Cuál es la idea? Bueno, a C por D5 no podemos retomar. ¿Qué pasaría si caballo por? ¿Qué jugada tiene el blanco acá? Ahí les doy a ustedes para que encuentren la jugada ganadora. Les voy a dar 30 segundos. ¿Por qué no caballo por? Bueno, espero que lo hayan descubierto. La jugada es dama por caballo. Y si dama por dama, pieza de más. Pero Kasparov había visto una partida de los décadas del 60 que no le habían tomado mucha atención, no le habían prestado mucho el apunte a esta novedad, y reflotó la jugada alfil C5. Y el negro tiene dos tiempos de desarrollo por el peón y tiene temas de ataque sobre F2. Por ejemplo, no se puede ya jugar agresivo con alfil G5 porque aparece este jaque, y a rey por alfil, caballo E4, ganando un peón y con ataque, ¿no? Entonces, prácticamente el blanco tiene que jugar caballo 1 C3, A6, caballo 3, y ahora B5. Una posición muy agresiva del negro, que inclusive, aunque no recupere el peón, va a tener muy buen desarrollo, y el blanco va a estar ocupado en defender el peón de B5. Ahora esta jugada que acaba de hacer blanco no ha sido la mejor jugada del blanco es evidentemente 3, y Kasparov seguía con el roque. Esperaba que saque el caballo para que una vez que el caballo no disponga de la casilla C3, el de B5, hacer esta maniobra para recuperar el peón con alfil B7, una posición muy dinámica que le da ventaja al negro, ¿no? Una posición muy activa donde el blanco va a tener problemas de terminar el desarrollo. Pero bueno, en esta época, esta partida de 1958 no se conocía tanto, jugó E6.
Y Saijin jugó G3, C por D4, caballo por D4 y D5. Bueno, acá el negro tiene una mayoría de peones. Y una mayoría de peones móvil, de E5, D4 y sigue avanzando, ¿no? Por eso hoy cualquier jugador trata de que no tenga centro móvil de peones y juega una jugada lógica para impedir la jugada que tal hizo después. Que no tenga un centro de peones tan valioso y que pueda crear un peón libre, jugó mucho mejor, bueno, juegan ustedes mejor que Saijin. Que no tenga una estructura de peones tan buena en el centro. Tomar. Para eso se jugó el peón C, para ser cambiado por el peón D oportunamente y hacer un cambio que da cierto beneficio, cambiar un peón lateral por un peón central. Bueno, acá, si toma de caballo, la posición es casi de igualdad. Si toma con E por D5, es una posición de doble filo. El negro tiene un peón central, el peón está aislado, tiene ventaja de espacio, tiene el dominio de la casilla de 4, pero también es un peón débil. Y el blanco ya tiene el caballo en la mejor posición, bloqueando el avance del peón, bloqueando el peón débil, y el blanco se va a dedicar a atacar el peón débil. Bueno, seguramente tal iba a jugar este tipo de posiciones, él jugaba muchas posiciones con peón aislado, pero lo que hizo Saijin fue muy malo porque jugó alfil G2 y tal sigue atacando y sigue avanzando. Caballo F3, D4, se defienden solo los peones, caballo por E5 y un jaque. Hay un jaque aquí, o sea que el peón está defendido y el centro de las blancas se sigue avanzando, ya está mucho mejor el negro. Y bueno, este avance de peón va a decidir la partida después, esos peones avanzados van a definir la partida. Enroque, primero el desarrollo, caballo C6, E3, bueno, quiere eliminar el peón avanzado. Ahí para jugar D3 hay que estar seguro que podamos mantener el peón en D3, que lo podamos mantener al peón. Por ejemplo, hay que ver qué pasa contra D3, E4. Y después tratar de jugar caballo 1 y comerse el peón. O sea, impedir que te encierren, que te dejen totalmente sin espacio con E4 y tratar de comerse el peón. Por eso lo que hace tal es lógico, también continúa el desarrollo, alfil E7. ¿Y por qué N7? Porque hay una columna que se va a abrir, peón por peón, E por D5, la negra sigue estando bien. Y acá ya hay que empezar a buscar planes de bloqueo. Decía Nimzovich, una de sus frases más conocidas y más afortunadas, que el peón pasado era un peligroso criminal, que no basta mirarlo de reojo, hay que detenerlo. O sea, no se lo puede mirar de reojo y custodiarlo a la distancia, hay que detenerlo. Entonces, ahí surgiría la idea de meter un caballo en D3. Caballo 1, caballo D3, y la tarea del caballo que evita el avance del peón no solamente es una tarea defensiva, sino que también es un punto fuerte para el caballo, y además impide la expansión del negro D3, que aumentaría el poder todavía de las piezas negras, porque la casilla D4 quedaría para el negro. Bueno, acá Saijin no presta atención al tema del bloqueo, sigue desarrollando normalmente, ya vamos a ver, alfil E6, sigue desarrollando, torre 1, enroque. Estamos hablando de quizá el mejor jugador de ataque de todos los tiempos. En su plenitud, cuando estaba por ser campeón mundial, fíjense cómo juega. Con todas las piezas, sin perder tiempo, sin jugar H6 ni A6 al vicio. Todas las piezas en buenas casillas, máxima actividad. Jugó acá G3. B3. Bueno, acá el negro intenta un ataque al peón. Si juega caballo B3, el peón sigue avanzando y no hay tiempo después de organizar nuevos ataques. Entonces tal sabe que tiene que asegurar la seguridad de ese peón, contando con mayores defensas. Y además sabemos que
conviene colocar la torre detrás de los peones pasados porque de esa manera los peones ganan en seguridad y ganan en capacidad de expansión. Entonces, bueno, descubran la jugada que hizo tal para seguir con el plan. Acá el plan básico va a ser tratar de avanzar el peón de D4 mientras no corra peligro y jugada por jugada tratar de ir asegurando el control de las casillas delante del peón. Bueno, sigo el desarrollo, tengo que conectar la torre, pero al mismo tiempo tengo que pensar en posibles defensas del peón. A ver, les doy un poco más de tiempo. Que jugarían con negras. Tengo que seguir con el desarrollo, pero tengo que conseguir nuevos defensores ante la eventualidad de la jugada alfil B2. Bueno, dama de 7. Una jugada multipropósito. En primer lugar, sirve para defender con torre a D8, pero también está viendo de reojo el flanco de rey, porque muchas veces el peón pasado, lo vamos a ver en el próximo ejemplo, es un elemento de distracción para atacar en nuestro flanco, y tal, ya está viendo la opción de alfil H3, tan débiles las casillas blancas, cambiar el alfil y también tener posibilidad de ataque en el flanco de rey. Alfil B2, torre a D8, excelente colocación de las piezas. A3 quiere expandirse con B4 y al jugar B4 quiere jugar B5 y quitarle un defensor al peón, por lo tanto juega A5 que evita B4 pero además fija el peón de A3 que no puede avanzar. Bien, acá ya está mal el blanco, ya está inferior, pero la próxima jugada facilita el trabajo de tal. Cuando hay un peón pasado, cuando más piezas se cambien, más valor alcanza el peón pasado. O sea, el peón pasado aumenta de poder con los cambios. Por lo tanto, caballo E5, tal le agradece, caballo por, torre por, defiende la amenaza, B6, y acá jugó caballo F3. Bueno, acá diríamos que está sacando el bloqueador de emergencia, que es el caballo de D2, ¿no? El bloqueador ideal sería colocar una pieza en D3, ¿no? Y el bloqueador de emergencia es el caballo de D2, ¿no? Y acá quizás es un poco mejor dama F3, aunque las negras están mejor. Pueden seguir con alfil C5 y siguen su plan de controlar el avance, pero bueno, en realidad caballo F3 le facilita la tarea de tal. Alfil C5. Bueno, resulta que, por lógica, si no hemos ganado un peón, o sea que ha sido un cambio, como en este caso, que el peón pasado surgió una serie de cambios, frente al peón pasado el rival tiene también una superioridad de peones en otro flanco del tablero. En este caso el blanco tiene 3 contra 2 en el flanco de dama. Generalmente es más fuerte el peón central en la apertura y en el medio juego. En el final no tanto, porque en el final surge el concepto de peón pasado alejado. Pero en el medio juego sí, el peón de D4 es mucho más fuerte, y lo que hace tal también es tratar de impedir que pueda jugar B4 y también ponga en marcha su mayoría de peones. Dama de 2 y tal empieza a buscar jugar al desbloqueo, expulsar a la dama y realiza ya un ataque en los flancos. Caballo G4, iniciativa, torre 1 y D3 sigue el ataque. Está amenazando F2 y aquí, bueno, si caballo 5, tal indicaba el siguiente variante. Los cambios de pieza favorecen al bando que tiene el peón pasado. Torre por, y la jugada es alfil D4, sigue buscando los cambios. En las posiciones de finales, donde hay un peón pasado y hay damas, es muy fácil expulsar a la dama delante del peón. Bueno, acá no es posible, dama por B3, por jaque, alfil por F2 jaque y queda la dama en D3 en el aire.
Y si simplifica, queda la dama centralizada, tiene que defender con torre a E1, y el negro ya puede causar daño con la jugada A4. ¿Qué va a conseguir? Va a conseguir tomar con el alfil en C4, va a quedar el peón protegido por la pieza menos valiosa, o sea, con la pieza que menos vale, y va a tener el negro posibilidad de buscar planes con la dama libre. Entonces, aquí no jugó caballo 5, jugó torre F1. Y tal, que era un gran jugador de ataque contra el rey. Siempre en sus valoraciones y siempre en sus planes consideraba la posibilidad de atacar el rey. Entonces, juega dama de 6, que por un lado paraliza al blanco en el flanco de dama, no puede sacar la torre ni el alfil. Y en segundo lugar, lo que está buscando es tener algunas perspectivas de ataque tocando casillas cercanas al rey. En este caso, subreales, el blanco está totalmente pasivo, no puede hacer nada. Dama F3, dama C3, F6, evita la amenaza económicamente. Bueno, existe un caballo G5, pero en este caso la táctica favorece al bando mejor ubicado, que es justamente caballo por F2. Y la razón que si juega torre por caballo, alfil por F2, rey por F2, le comen el caballo con jaque, ganando calidad, y después defendiendo el mate económicamente con torre de 7, ¿no? O sea que gana el negro porque va a tomar el caballo de G5 con jaque, ¿no? Por eso a F6 jugó torre a D1. ¿Cómo piensa un gran maestro? ¿Me amenazan algo o no? No me amenazan nada. ¿Tengo alguna jugada forzada? ¿Tengo algún jaque? ¿Una captura? ¿Tengo alguna jugada de ataque? No, no se ve todavía ninguna jugada forzada. ¿Qué hago entonces? Mejoro la pieza peor ubicada. Entonces, primero, detecto cuáles son las ideas, planes y amenazas del oponente. Segundo, ¿tengo alguna jugada de ataque? ¿Tengo alguna jugada forzada? Bueno, no. Si eso no se puede dar, me dedico a mejorar mi peor pieza. Bueno, mejoren ustedes la mejor pieza. Mi maestro Osvaldo Bazán analizó, estudió con Fischer, y Fischer cuando analizaba siempre decía esta frase: I have every piece in good position. Tengo todas las piezas en buenas posiciones. Bueno, hay que tener siempre las piezas bien ubicadas. Yo veo una posición así, una foto de una posición de una partida, y digo, bueno, este tipo sabe jugar. No, este tipo no sabe jugar porque tiene todas las piezas sin coordinación. Bien, torre 8. Y ya vamos a ver la importancia de esa centralización, cómo dentro de 2 jugadas va a venir un trueno en un cielo despejado. Torre de 2, alfil F5, aumenta la movilidad, defiende el peón económicamente. Caballo G5. Y ahora tal, después de una fantástica centralización de una acción de dominio del centro, tiene un golpe táctico decisivo. La idea fundamentalmente va a ser expulsar a la torre de 2 y hace una jugada totalmente inesperada que gana material y que define la partida. Una jugada hacia adelante, una jugada activa. Mañana va a comenzar a las 21 horas un curso de iniciación a la técnica para jugadores de sub 1500 aproximadamente. Pueden participar en la primera clase gratuita, mañana a la noche, un curso de 8 clases, o pueden también invitar a otras personas que lo hagan.
van a dar los lunes y miércoles a la noche. Bueno, entonces aquí aparece la jugada caballo 3. Bueno, ataca la torre. Si la torre se retira, le comen. Si juega torre, le comen el alfil seguramente y atacará por color, ¿no? Si juega, por ejemplo, torre C1. Caballo por G2 suficiente para estar bien. Quiero ver si hay una jugada mejor. Sí, caballo por G2, rey por G2 y dama C6 jaque y de pronto hay temas de mate ahí. Por ejemplo, caballo por, rey por jaque. Si rey a G1, tengo H6, echo el caballo, cuando el caballo se va me meto, bueno ahí gano algo, gano un caballo, ¿no? Y si tapa de peón, bueno ahí se manda el alfil a E3 con ganancia material, ventaja decisiva, ¿no? Por eso después de caballo E3, Saijin tomó, tal jugó alfil por E3, rey H1 toma la torre y quedó la dama. Y la dama es una muy mala bloqueadora. O sea, las piezas son buenos bloqueadores en relación inversa a su valor. Las piezas más valiosas son malos bloqueadores porque es muy fácil expulsarlas. Un rey también, un mal bloqueador. Los buenos bloqueadores son caballos y alfiles, especialmente los caballos, ¿no? Y vino aquí dama C3. Y acá tal definió la partida. Tengan en cuenta una cosa, muchas veces los sacrificios de bloqueo se logran romper, mejor dicho, los bloqueos se logran romper con sacrificios, ¿no? Y acá jugó torre por. El rival abandonó porque después de rey por torre, peón 7, D2, torre D1, alfil G4, única, caballo F3, no hay otra, y después de dama D3 recupera el material, pero además el peón corona, o sea que ahí, tras el cambio de damas, y la próxima alfil por caballo, las blancas quedan con calidad de menos, sin ninguna compensación. Muy buena partida de tal, donde el peón pasado fue el tema de la partida. Vamos a ver un ejemplo de una partida de Capablanca. Esa partida la mostré ayer. De todas maneras, las que lo han visto y lo han estudiado esa partida de Capablanca, verla de vuelta no viene mal. Esas partidas clásicas de campeones mundiales, uno puede verlas 20 veces y en cada una de esas partidas va a encontrar nuevos elementos. Una partida que jugó contra un jugador argentino, que era campeón argentino, Benito Villegas, en el año 1911, blancas Capablanca, negras Benito Villegas. Fue una simultánea que jugó Capablanca en Buenos Aires. Y vamos a ver la profundidad de Capablanca. Bueno, Capablanca no le llevaba la punta a la apertura, sacaba las piezas nada más. O sea, no buscaba tomar iniciativa porque él sabía que si llegaba a posiciones parejas del medio juego del final, ahí él podía sacar mucha ventaja, ¿no? Él tenía mucha confianza en sus posibilidades en los medios juegos y en los finales, y por eso no le desagradaba quedar en posiciones iguales, ¿no? Muchísimas veces ha ganado finales tablas, ¿no? Y lo mismo pasó con Fischer, ¿no? Pero Fischer sí, en cambio, era un investigador de apertura y que buscaba sacar la iniciativa. Capablanca jugaba tranquilo la apertura, pero lo cual no era mal jugar, porque ponía bien las piezas. Una cosa es jugar mal la apertura y otra cosa es jugar indiferente la apertura. Si yo, por ejemplo, E4, C5,
en vez de jugar caballo F3, juego, supongamos, caballo C3. Bueno, estoy jugando indiferente la apertura, no le estoy llegando a las líneas principales buscando sacar ventaja. Pero si juego, qué sé yo, aquí una jugada muy debilitadora como F4, sí estoy jugando mal la apertura porque tras D5 la estructura de peones del blanco va a sufrir. Bueno, entonces Capablanca jugó peón dama, D5, E3, una jugada que no cumple con el principio de la mayor movilidad. Caballo F6 jugó Villegas y acá Capablanca jugó caballo D2. No es esta la partida, es otra partida de Capablanca. Villegas, perdón. Fue la misma apertura, pero no esta jugada. Sí, acá está. Blancas, Capablancas, negras, Villegas. Tema, aprovechamiento de un peón libre. D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3. Cuando el rival nos juega la apertura de peón dama, cuando yo digo nuestro rival no juega, porque yo entiendo que ustedes no deberían jugar la apertura de peón dama. ¿Qué es la apertura de peón dama? Es D4, D5 sin haber jugado C4. O sea, cuando el blanco no juega C4 no tiene iniciativa. Cuando nuestro rival nos juega algo así, tenemos dos formas de quedar bien. Una es jugar rápido C5, atacando el centro. Total, si nos toman, recuperamos el peón de muchas formas, por ejemplo con jaque, después tenemos dos peones centrales, o podemos recuperarlo con E6, también lo vamos a recuperar. Y esa jugada va a ser el inicio de un ataque contra el centro, por ejemplo, contra alfil D3, caballo C6, estamos presionando contra el centro, a C3 vamos a sacar las piezas en las mejores casillas, en campo enemigo, a enroque vamos a jugar E6, y vamos a tener una posición activa con negras, con todas las piezas bien puestas, algo así. Después el alfil en D6, tenemos opción de ambos enroques, tenemos una partida cómoda. El blanco no tiene ni siquiera la casilla 5 que suele tener estos esquemas. La otra que hay es jugar rápido la jugada alfil F5. Porque todos estos sistemas de apertura de peón dama, llámese Londres, llámese sistema ataque torre, sistema Cole como es este, sistema Rubinstein, se basan en esta diagonal, en el ataque por esta diagonal. Entonces nosotros sacando rápido el alfil, estamos evitando cualquier acción en la diagonal. No tenemos problema, nosotros la lógica me está diciendo y también los resultados de las partidas magistrales me está diciendo que el negro no tiene nada que temer. Si el blanco quiere pasar un gambito de dama, nosotros podemos jugar E6 y los ataques que nos hacen sobre B7 los podemos neutralizar simplemente sacando el caballo por C6. La razón es que en caso de dama por B7 tenemos caballo B4 que amenaza caballo C2, pero además tenemos este truco. Podemos hacer tablas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos que jugar a ganar acá? Bueno, si tenemos que jugar acá a ganar, podemos sacrificar aquí y vamos a recuperar y el rey blanco va a perder el enroque. Vamos a quedar iguales de material, pero sin enroque de las blancas. Bueno, acá en esta posición, cuando le juegan alfil de 3, me gusta la jugada de Alekhine. Alekhine no toma, no juega alfil G6, no tiene ese complejo que tienen ustedes, que prefieren perder un peón antes de doblarse un peón, y juegan E6. Y acá tenemos un caso muy bueno de peones doblados favorables. Vamos a ver por qué. Bueno, tras el cambio, si dama de 3, atacando dos peones, podemos jugar dama de 7 y seguimos desarrollando, o sea que no nos causa problema esa jugada. Cuando nos juegan, por ejemplo, caballo de 2, ponemos el alfil de 6, enroque. Bueno, primera cuestión, el negro tiene una columna semiabierta. Tenemos esta columna semiabierta donde vamos a poner la torre
Es muy común en estos esquemas la torre por E6 y después a H6. El caballo puede saltar E4 y ese caballo que va a estar en E4 va a molestar muchísimo y si te toman ganas una pieza de todos los peones. Y además tenemos la ventaja del alfil bueno. Este alfil juega contra los dos flancos y este alfil casi ni puede salir. O sea que esto es muy cómodo. Y además otra cosa más, el negro cuando quiere puede jugar F4. O sea que ni siquiera ese peón doblado, si el blanco quisiera permanentemente tener el peón doblado, va a tener que hacer una jugada muy fea como a G3 que va a debilitar las casillas blancas y ahora el ataque negro va a ser mucho más fuerte. Proyecto del negro, jugar C5, caballo C6, torre 8, torre 6, torre H3, H6, pasar los pies al flanco de rey y no tengo ningún problema. Pero bueno, acá el negro jugó C6 y es una mala jugada. Porque en ajedrez solamente hay que hacer jugadas defensivas cuando no hay otro remedio. Las jugadas defensivas pierden movilidad. Si vos te defendés, no podés hacer nada positivo, estás solamente defendiéndote. Entonces, es mucho mejor una jugada activa del estilo alfil F5 o C5. C6 jugó Villegas, Capablanca jugó el alfil a D3, alfil a G4. Bueno, una jugada activa, no es tan mala. C4, atacando el centro, E6, y acá una jugada mala de Capablanca. La mejor jugada es caballo C3. Los caballos en la fila 3 están mejor que en la fila 2. Pero Capablanca, como decíamos, pasaba la apertura, no buscaba sacar ventaja. Caballo BD7, enroque, alfil E7, jugada ya demasiado tibia. Bueno, ¿qué tiene que hacer el negro aquí para quedar totalmente igual? Tiene que intentar la jugada de 5. ¿Cómo hago para jugar E5? Jugar alfil D6. Jugar alfil D6 y después preparar E5, quizá primero enrocar, dame 7 y jugar E5. Cuando llegue el negro E5 van a tener que producirse cambios de piezas porque si no se va a amenazar E4 y las negras van a estar perfectas. Tengan en cuenta que en las aperturas de E4, E5, lo que nosotros buscamos con negras es jugar D5 en buenas condiciones. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál será la mejor variante contra la escocesa? La que prepara D5, caballo F6. Y a caballo C3, ¿cómo hago para preparar D5? Alfil B4. Preparo D5 porque quito un defensor. Y acá el blanco no tiene una buena jugada para defender, porque alfil D2 se cuelga, alfil D3 también. Va a tener que tomar en C6. Y las negras consiguen la total igualdad cuando juegan D5. Cualquier otra apertura de peón rey doble, por ejemplo el gambito de rey, se refuta jugando D5 rápido. Bueno, lo mismo, y esto es un estudio de Bogol-Huoff, cuando el negro logra en las posiciones de D4, D5, llegar a jugar E5 en buenas condiciones, han igualado. Bueno, entonces acá jugó dama C2, jugó alfil E7, dama C2, sigue con el desarrollo, está pensando en abrir la posición con E4 después, y alfil H5, una maniobra para cambiar el alfil, pero que cuesta tiempos, y Capablanca sigue desarrollando. Alfil G6, no toma, que tome el otro, hay un ahorro de tiempos, un respeto por los tiempos, un cuidado por no perder tiempos en ninguna posición. Yo a veces cuando jugamos partidas contra aficionados en liches, digo, bueno, te va a jugar así seguro. ¿Por qué? Porque el aficionado cambia por cambiar, ¿no? Alfil B2, sigue desarrollando, le toman y enroque. Y Capablanca decide jugar E4 para abrir la posición y aprovechar su ventaja de actividad. Dama C7 jugó el argentino Villegas, E4 tiene que tomar, porque si no toma,
E5 le va a dar mucha ventaja de espacio blanco en el flanco de rey. Caballo por, y acá el blanco tomó de la mejor manera. Tomó de torre para sumar más fuerzas al ataque. Alfil F6. Bueno, en este momento Capablanca se pregunta cuál es la próxima jugada de su rival. ¿Y cuál es la próxima jugada de su rival? Caballo C5. Esta es una jugada que el negro amenaza, buscando el doble ataque después de D por C5, alfil por B2. La estructura de peones del blanco se ha deteriorado y también el negro tiene un alfil muy fuerte, mucho más fuerte que el caballo. Entonces, decide evitar esa maniobra con una jugada útil y juega dama E3. Ahora, caballo C5 no es un doble ataque, es un ataque simple, se puede ir a la torre G4 y continuar su ataque en el flanco de rey. Y acá el negro juega C5, y Capablanca juega una jugada profunda, también sigue atacando en el flanco de rey con caballo E5 y está pensando en un sacrificio de dama. Capablanca en esta posición ha calculado un sacrificio de dama. Como pasa muchas veces, las mejores variantes no se jugaron, estaban en la mente de los jugadores. Bueno, porque si el negro juega peón por peón, ahí me parece que tienen que jugar caballo por caballo, peón por caballo y alfil E7, ya no tiene el peón pasado y el alfil de B2 es un poco malo. De todas maneras, el blanco tiene perspectiva de ataque en el flanco de rey. Pero peón por peón viene la sorpresa de caballo por D7, sacrificando la dama. Y si toma la dama, Capablanca ha visto esta combinación. Jaque, si peón por caballo es mate en 2, alfil por F6 mate. Si el rey se va a H8, tiene torre H4 amenazando mate. Bueno, única jugada aquí para defender el mate, peón por caballo, el mismo mate de antes, alfil por y torre G4, es H6. Y acá viene esta combinación. Peón por, caballo de 5, se recupera la dama, quedando con 2 piezas por la torre. Algo así. Y pequeña ventaja material, alfil y caballo con la torre. Pero además tiene más posibilidades de ataque blanco con la fuerza del alfil de B2. Es muy difícil neutralizar ese alfil. Se puede jugar ni F6 ni E5. Y el blanco, luego de pasar la torre un paso más adelante, va a tener remate ahí. O sea que ahí el negro está casi perdido. Por eso, después de la jugada caballo por caballo, está obligado a dama por caballo. Y acá ya ha quedado constituida la ventaja de Capablanca. Capablanca va a quedar con el dominio de la columna D, de la columna abierta, y también va a quedar con los 3 contra 2 en el flanco de dama, una mayoría de peones que va a mover sistemáticamente jugada por jugada. El negro tiene 4 contra 3. Bueno, en primer lugar, 4 contra 3 necesitan muchas más jugadas para crear un peón pasado. Tenés que avanzar más peones. Y en segundo lugar, todavía debilitas el rey. Y esta posición, con damas y torre, todavía hay problemas con la seguridad del rey. El rey no estamos en un final, entonces tenemos que proteger al rey, por lo tanto va a ser mucho más fácil mover la mayoría de peones que tiene Capablanca en el flanco de dama. Alfil por, gana la columna, y ahora el blanco tiene no solamente que mejores peones, acá está la mayoría de peones en el flanco de dama, esos 3 contra 2, sino que además domina la única columna abierta y tiene las piezas mucho más activas. Torre de 8, B4. Capablanca no cambia automáticamente porque tras los cambios habría una amenaza de mate y sigue con su plan de generar un peón pasado en el flanco de damas que lo va a hacer en forma sistemática. Torre por torre, dama por torre, de esa manera consigue el dominio de la columna abierta. Villegas no tiene ningún contrajuego aquí. B6, G3. Una muy buena jugada, porque en las posiciones con dama y torre,
conviene que tengamos un aire para el rey. Necesitamos un aire para el rey porque en cualquier momento nos aparecen temas de mate, así que cuando tengamos un tiempo, un aire para el rey, y esto le va a permitir inclusive al rey llegar al centro. Torre C8, Capablanca coloca como corresponde la torre detrás del peón pasado. Lo que va a hacer en todas las jugadas es ver si puedo avanzar un paso más, y cuando no lo pueda hacer va a tratar de preparar el avance en la siguiente jugada. Torre de 8, dama de 3, de esa manera Capablanca le cede la columna, pero no tiene penetración. Entonces, si la columna no tiene penetración, si no podés entrar ni en séptima, ni en sexta, ni en quinta, ni en octava, bueno, no tenés nada. Rey F8 y Capablanca avanza un paso más el peón rumbo a la coronación. Peón por y muy buena jugada de Capablanca. Porque Capablanca descubre que si toma de peón, para crear con el peón pasado, las negras juegan dama C6 y establecen un bloqueo bastante difícil de eliminar. Vamos a tener que buscar algo como A4 y dama B5. Pero lo que pasa es que las negras después nos van a jugar, por ejemplo, a dama B3, por ejemplo, nos van a jugar torre D5 y vamos a tener que estar defendiendo ese peón. Entonces, ¿qué pieza lo va a desbloquear a la dama? Difícil. El rey tampoco puede pasar. O sea que ahí, si bien todavía tiene ventaja el blanco, se pone pesada la situación para el blanco para poder ganar. No es fácil porque se nos ha transformado en una debilidad estática que no puede avanzar. Entonces, siempre en la lucha del peón del peón pasado está el bloqueo y el desbloqueo. Entonces acá el negro busca el bloqueo de dama C6 y Capablanca juega una muy buena jugada, una excelente jugada, que evita la jugada activa del negro, ustedes tienen que sacarla. Evitamos que nos bloqueen el peón. Lo han visto ayer, pero bueno, el gran maestro argentino ya fallecido, murió joven, tenía 40 años cuando murió, Gerardo Barbero, estudió todas las partidas de Capablanca, 700 partidas de Capablanca las estudió. Y cuando terminó de estudiar las partidas, las empezó a estudiar de vuelta. Entonces estudió como 5 o 6 meses las mismas partidas. Excelente jugada de Capablanca de profilaxis, evita la jugada buena del rival con dama E4. Excelente jugada. Total, el peón de C5 está comido, está clavado el peón. Y de paso toca en H7. El negro juega torre de 5. Acá el blanco podría ir a comer el peón de H y el de G, pero Capablanca se ciñe su plan, el avance del peón pasado. G6. Y ahora el peón avanza antes de que bloqueen, ¿no? Antes de que bloqueen, antes de que juegue dama C6, el peón avanza. Y ahora el desbloqueo es fácil, porque podría jugar, por ejemplo, dama B4 y dama B7 y te cambio damas y te corono, ¿no? Rey G7, rey 7, A4. ¿Por qué A4? Vamos a explicar la idea de Capablanca. Él ve que si juega dama B4 y dama B7, le cambian dama y se coloca la torre en la columna B, en B5. O sea que esta maniobra sería prematura porque te queda la torre pasiva después. Se le va a complicar la partida al blanco porque va a tener que llevar al rey. Y hay que ver si el rey pasa o no pasa. Y hay que ver si el rey cuando pasa por C6, el rey negro no se pasa el flanco del rey y te come todos los peones. Se te complica la partida. Entonces hay dos ideas que Capablanca ha utilizado mucho en esta partida. Primero, prevenir la jugada buena del oponente. Y segundo, fortalecer sus amenazas mejorando la posición antes de hacer la amenaza. Entonces juega A4 y ahora sí, dama A4 y dama B7 gana porque la torre no se va a poder colocar detrás del peón. Se quiere jugar dama B4 y dama B7, tras lo cual, tras el cambio de damas necesario, porque si no el peón C7 y C8 corona,
a una jugada como torre de 8, torre C8 y corona. O sea que acá no hay forma de tenerlo. Jugó dame 5, torre de 6, jaque, y para terminar esta gran partida, sacrificio de dama, para coronar el peón, desbloqueo en la forma violenta, peón 7 y avanzamos. Muy buena partida de Capablanca sobre el tema de peón pasado. Ese peón pasado ganó la partida. Muchísimas partidas de Capablanca ganaba de esa manera. Bueno, vamos a ver ahora una partida de Alekhine, de Aliogin, contra Keres. Una partida que Alekhine venía jugando muy bien hasta que cometió un error en la penúltima jugada y fue tabla. De todas maneras, la labor de Alekhine es muy buena y que bueno, solamente un accidente. Alekhine ya en ese momento no estaba bien de salud, tenía 46 años, murió 6 años después. Pero vamos a ver cómo Alekhine va a combinar su peón pasado con ataques en el flanco de rey. O sea, va a utilizar el peón pasado como un elemento de distracción Bueno, una gran partida de Alekhine hasta que se colgó faltando 2 jugadas y fue tablas. Jugó con Keres, que en ese momento era un candidato al título mundial. D4, blancas Alekhine, Keres juega caballo F6, C4, Alekhine Keres del año 1938. E6, caballo C3, alfil B4. La defensa Nimzo-India, una defensa muy agresiva. La agresividad de la Nimzo-India se debe a que queda posiciones muy desniveladas. Mejor estructura de peones generalmente para el negro, pareja de alfiles para el blanco. El blanco suele tener centro de peones, el negro lo ataca lateralmente, y una defensa muy flexible, una defensa muy profesional. Muchos jugadores de la elite juegan a Nimzo-India porque es agresiva, pero sin correr muchos riesgos. E3, Alekhine juega la variante clásica, la variante con E3, la variante Rubinstein. D5, Keres juega con D5, hay otras ideas como C5, enroque o B6. Caballo F3, C5, enroque primero, alfil D3, C5. Esta posición se ha jugado muchas veces, es una posición muy común de la defensa Nimzo-India, se dice que es una tabia. ¿Qué es esto de tabia? Se escribe así. O tabilla también se llama. Resulta que en el chaturanga, que era el ajedrez indio, que se jugaba con 4 ejércitos, que eran 2 contra 2, se jugaba de 4, ya las posiciones se jugaban desde la apertura, ya no se empezaba desde la posición inicial, sino ya se jugaba la apertura, o sea, ya desde la posición de la jugada 10. Entonces esas posiciones se llamaban tabias. Cuando una posición se ha jugado mucho en la práctica magistral, bueno, a partir de los rusos se llama tabia. Es una posición muy jugada en la práctica magistral. Acá el blanco jugó enroque, caballo C6, mantiene la tensión. Bueno, acá hay varias jugadas, C por D5 se ha visto, A3, y acá el negro en C de la pareja alfiles. También existe un C por D4 que se ha visto muchas veces. Y ahí por D4 alfil E7. Bueno, acá no vamos a ver teoría, B por C3 y B6. ¿Qué obtuvo el negro por la entrega de la pareja alfiles? Bueno, que ha tenido mejor estructura de peones y también un tiempo de más. Tiene un tiempo de más el negro y el alfil de C1, que el blanco no tiene, juega poco. Entonces Alekhine dice, bueno, mi alfil diferente, el que el otro no tiene, tiene que poder jugar mucho. Si ese alfil que el otro no tiene es activo, se puede hablar realmente de ventaja de pareja de alfiles. Entonces, eso es un principio de Dvoretzky. Para que la pareja de alfiles sea una ventaja, el alfil diferente que no tiene oposición tiene que ser bueno.
Por lo tanto, busca la diagonal A4 para tener una diagonal que llegue hasta la primera fila del oponente, poniendo el alfil en A3. ¿Qué les toma? A la esquina abre la posición C por D5, dama por D5, E por D5. Ya se ve que el blanco puede conseguir un peón pasado en el centro. Puede jugar después C4 y D5 y poder avanzar, pero bueno, hay que hacerlo cuando no quede débil. Alfil B7, torre 1, sigue colocando bien las piezas. Torre F de 8, alfil G5, ven ahora que esto es mucho más agresivo porque está clavando. Torre AC8, dama de 2, quiere aumentar la presión con dama F4, necesita la dama por negra porque el caballo está clavado. Caballo 7, A5. Se llama atacar con las debilidades. ¿Qué significa esto? Un peón débil avanza para aumentar la penetración de la torre y eliminar al mismo tiempo ese peón débil. Caballo G6, abre la columna y H4. Bueno, Alekhine era un jugador que sabía jugar en los dos flancos. Y acá Alekhine está buscando aprovechar su ventaja de movilidad con la jugada H5 y mandar el caballo F8. Y después de H5, H6, ¿no? O sea que acá el problema que hay es que si no lo frenamos, nos juegan H5 y H6 y aparece el tema de la debilidad de las casillas negras. O sea que H5, caballo se mueve H6, no se puede tomar y ya estamos llegando con el peón avanzado cerca del rey. Ya está inferior el negro. Si H5, para evitar que era un peón muy débil, y Alekhine acá juega torre 7 con gran presión. Jugó torre de 7, torre en séptima, aumenta la movilidad, alfil C6, torre por torre, alfil por torre, caballo E5, centralización, caballo 8 y C4. Y ahora Alekhine decide crear un peón pasado y avanzar lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta de que los caballos de Keres están mal ubicados, ¿no? El negro también tiene un peón pasado en la columna B, pero el blanco va a ser mucho más peligroso porque va a avanzar con amenazas. Dama B7, y acá Alekhine toma caballo por D7, ¿no? Y acá este cambio para muchos es un cambio inexplicable, pero en realidad es un cambio lógico. Y el problema que hay es que muchos autores de ajedrez cometen muchos errores. Por ejemplo, uno de los errores que dicen los libros, inclusive mi sistema lo dice, que es malo cambiar un caballo que hizo 5 jugadas por un alfil que hizo 2. Bueno, yo le pongo esta posición y le digo, el caballo llegó a E5 en 2 jugadas. O le digo, el caballo llegó a E5 en 18 jugadas. ¿Cambia algo que tenga 18 o 2 jugadas? No. Eso solamente sirve para fines históricos, anecdóticos, pero no para determinar la mejor jugada. La otra cuestión. Yo acá digo, el caballo vale más que el alfil. Pero yo lo que tengo que juzgar no es la posición actual. Tengo que juzgar la posición que se va a producir después de los cambios para ver si la posición es favorable o no. Y Alekhine, lógicamente, considera que cuando más piezas se cambien, va a ser más valioso el peón pasado. Pero además lo que ve es que hay una serie de amenazas y la fuerza de los alfiles va a ser realmente muy fuerte apoyando el avance de los peones, con lo cual la secuencia que hay es casi forzada que le da clara ventaja al blanco. Entonces, ¿por qué no jugaste caballo F? No, porque vale más el caballo. No, vos tenés que evaluar la posición que surge después del cambio. Siempre para saber si conviene cambiar, no hay que mirar la situación previa al cambio, sino el cambio que nosotros queremos hacer, cómo queda la posición final. Y la posición final es fácil darse cuenta que aumenta la ventaja del blanco en forma muy fácil. Bueno, caballo F8 y D5
tiene que tomar, y el problema que tiene el negro es que la dama es una mala bloqueadora, y se combinan los temas de coronación del peón con temas de ataque contra el rey. Acá, por ejemplo, la jugada caballo D6, bloqueándolo, parece lógica, pero parece ya temas de ataque de mate con la jugada H6. Y si juega G6, mate imparable después de dama B2. Y si se deja tomar en G7, bueno, va a haber un ataque terrible con las 4 piezas negras blancas atacando el rey, ¿no? Entonces aquí juega H6 y Alekhine en esta parte juega bien, hace la jugada más agresiva, alfil E7. Caballo D6, torre 5. Bueno, ahora el plan del blanco es combinar el ataque por las casillas D6 y D7, se está jugando para el desbloqueo del peón, está buscando controlar estas casillas con los temas de ataque en G7 y H7, ataque contra el rey. Entonces, aquí lo que hace el blanco, está amenazando dama B4, con una presión insoportable por la diagonal. O sea que ahora está preparando ataques en esta diagonal con dama B4, por lo cual las negras deben tomar medidas. Entonces juega caballo C4. Sabemos que cuando más piezas se cambian, más valor tiene el peón pasado y que los bloqueadores ideales son los caballos, ¿no? Entonces, por supuesto que cambia caballos. Torre por. Y la estratégica es primero ver si alfil por caballo funciona. Si funciona, alfil por, rey por y peón 6. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, tiene el negro un rey cercano, pero no puede acercarse. Y el blanco está amenazando expulsar a la dama de la casilla de 7 con torre 7 y luego ganar la partida, ¿no? Torre C6, única, para impedir el plan, está tocando el peón de D5. Torre D5 y F6. ¿Cuál va a ser el plan de Alekhine para ganar esta partida? En realidad no pudo ganar, fue tablas. Va a ser tratar de liberar a la dama de la defensa del peón para que sea mucho más valiosa. Torre D3. Torre C8 y dama B4. Aumenta la movilidad de la dama, ataca el peón. B5 y ahora ataca la debilidad. Torre D5. Torre D8. G3. Es importante contar con protección contra los jaques. Por eso jugó G3. Rey a F7, rey H2. Sale de todos los jaques. Dama E6, dama D4. Torre D2. Bueno, y acá resulta que tenemos como debilidad el bloqueo del peón, siempre obliga a una pieza a tener que estar defendiendo. Y también hay problemas en el flanco de rey, la casilla G6. Y eso lo combina bien Alexander Alekhine jugando dama D3, amenazando la entrada en G6, ¿no? Con jaque. B4 quiere que el blanco vaya a comer el peón B para comerse el peón D. Torre D4. Si el negro avanza el peón, Alekhine tiene prevista la siguiente variante: jaque y torre 4. Amenaza a la dama y mate. Única. Dama F7. Sigue la iniciativa. Ahora está amenazando dama H8 jaque, tapa de dama, torre 8 jaque, rey por E8, dama por G8 mate. O sea, está amenazando jaque, tapa de dama y jaque de torre y gana la dama y mata la siguiente. Entonces, dama por peón,
rey G2, y tiene que venir a defenderse de jaque, porque ahora se está amenazando jaque en H8 y mate con dama E8. La única forma de defenderse de este jaque es jugando dama D5 para cubrir los jaques. Entonces viene jaque. Si el rey se va a F7, mate en una sola jugada, mate de las charreteras. Y si tapa de dama, bueno, viene la famosa desviación, ganando la partida. Por eso Keres jugó torre D8. Y hasta aquí Alekhine ha jugado con gran corrección. Y después de la partida, el gran maestro Mikhail Yudović, descubrió que se ganaba de la siguiente manera: torre por B4 y a torre por B6 dama jaque. Damas y torres son posiciones de ataque y generalmente el que ataca en la posición de dama y torre tiene ataque decisivo. En caso de rey E7, bueno, si rey F8 le van a dar jaque en D8 y va a haber mate en la próxima o va a tener que entregar la dama, o sea que está perdido. Entonces había que tomar después de torre D7, dama D3, B4, torre D4, torre D8, había que jugar torre por peón. Ya hemos visto qué pasa si torre por D6, dama G6 jaque y la intervención de la torre de B4 define la partida, pero queríamos ver qué pasa si dama por, lo mismo, hay mucho ataque, viene jaque, tiene que jugar dama D4, si viene aquí aparece el tema de desviación y pierde la dama, por eso única dama D5 al jaque, la dama D5 jaque, rey F8 y amenaza mates. La ventaja del blanco es que está coordinado amenazando mate. Y después de dama por rey G2, dama D5, único recurso buscar perpetuo, F3, dama jaque, rey H3, se acaban los jaques, jaque, se acabaron los jaques, se amenaza dama por G7 mate, G7 y después dama G8, H8 mate. Y si en cambio, bueno, si defiende con la dama, le dan mate con dama E7, no puede cuidar todas las casillas de la segunda fila. En esta variante, simplemente comiendo el peón, si dama por peón, jaque, hemos visto que dama de 5 pierde en forma forzada después de torre de 7 jaque y después dama C7. Bueno, vamos a ver acá qué pasa si jugaba rey F8, lo mismo, el ataque blanco es decisivo, torre en séptima, torre de 7, jaque, torre de 8, dama G4, y no puede defender G7, hay un rápido mate ahí, y si el rey se va a E7, también la iniciativa blanca que está coordinada su dama y su torre, también es decisivo después de torre G3. La idea de torre 3 jaque y dama E8 mate, no tiene jugadas, F5, amenazando comer el peón de G7 y luego mate, y tras rey F6,
tenemos dama E8 con un ataque decisivo, ¿no? Amenazamos torre, dama G6 y ganamos, ¿no? Alekhine ganaba la partida, simplemente no comió el peón. Torre por peón ganaba. Jugó jaque. Un error debido al apuro de tiempos. Que le jugó rey F8, dama H7, rey F7 y dieron tabla, porque no hay otra cosa que hacer tablas por perpetuo, ya que ahora torre por peón, dama por peón y torre jaque, no pasa nada. Una partida malograda por Alekhine, de todas maneras, hasta el momento de 2 jugadas antes de la victoria, fue un ejemplo excelente de aprovechamiento de peón pasado y también de acciones en otro flanco, en este caso en el flanco de rey. Hemos visto entonces la importancia que tiene el bloqueo, la necesidad de bloquear el peón pasado, justamente porque es un poderoso asesino que no se puede mirar de reojo, y la acción de bloqueo, especialmente cuando es un caballo, hace de que no solamente evite el avance del peón y limita la movilidad del oponente, sino que además se puede considerar esa casilla un punto fuerte. Vamos a ver la última partida de hoy, una partida que le gana a Smyslov, otro campeón mundial. Hoy hemos visto partidas de campeones mundiales, de tal Capablanca, Alekhine y Smyslov, contra Denker, un jugador norteamericano. Esto fue en el match entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un match que se jugó por telégrafo y que ganó con gran comodidad la Unión Soviética. D4, caballo F6, blancas Denker de Estados Unidos, negras Smyslov. C4, E6, caballo C3, otra Nimzo-India. E3 enroque, a ver si fue la misma, no, creo que se cargó la misma. No. C5. En la partida anterior, Alyoshin jugó D5. En esta partida, Smyslov juega C5. Tiene la opción de pasar a la variante anterior, pero también tiene la opción de poner los peones en negra. Poner D6, E5 y fijar los peones en casillas negras, ¿no? A3, toma, caballo C6. Bueno, aquí no se puede jugar D5, caballo E2, D6. Bueno, esto es el tratamiento clásico de la Nimzo-India, que fue descubierto y fue inventado por Nimzovich. Una vez entregada la pareja de alfiles, jugado alfil por C3 y dañada la estructura del rival, lo que hace el negro es colocar los peones en casillas negras. ¿Qué hace con esa colocación de los peones en casillas negras? Logra reemplazar al alfil que le falta y también llegar a una posición de bloqueo con los peones bloqueados donde los dos alfiles blancos van a quedar mal. Enroque, E5, E4. Bueno, acá modernamente se trata de evitar posiciones de bloqueo con blancas, mejor jugar caballo G3 o incluso F3, E4, torre 8, dama C2, caballo D7, F4, acá Denker quiere hacer volar el centro, pero Smyslov tiene previsto cerrarlo. Alfil E3, alfil A6, F por E5, D por E5 y D5, caballo 5. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay un peón pasado, pero no es fácil apoyarlo desde atrás, porque hace falta sacar el alfil y además la posición tiene características de semi-bloqueo. Entonces Smyslov sabe que tiene que colocar un caballo en D6, porque ese caballo en D6 no solamente va a impedir posibilidades de avance del peón pasado, sino que además va a atacar las bases débiles de C4 y D4. Entonces ese va a ser el plan de Smyslov, por eso juega caballo 5, porque ya vio la ruta del caballo para llegar a D6.
Dama 2, bueno, fue muy pasivo el juego de Denker, torre F3, una cosa mucho más activa en el flanco de rey. Bueno, dama 2, caballo F8, caballo G3, caballo G6, dama E2, llega a la casilla de bloqueo, caballo F5, caballo D6, y acá jugó G3. Bueno, acá habría que cambiar los bloqueadores, ¿no? Cambiar los bloqueadores y tratar de eliminar una debilidad con A4 a 5, ¿no? A4 a 5 buscando eliminar el peón aislado, ¿no? Bueno, en esa época no se conocían tanto esos manejos de las estructuras de peones. Jugó G3, una jugada muy pasiva, F6, caballo por D6, dama D6, H4, y ahí lo que busca de vuelta Smyslov es tratar de conseguir el bloqueador ideal, que es el caballo. A4, alfil C8, rey H2, A5. ¿Qué quiere hacer con A5? No quiere que el blanco juegue A5, elimine una debilidad, que queden los tres peones del flanco de dama débiles, que queden estos tres, y siempre va a quedar un peón negro sin defensa. Bueno, va a ser ese que lo vamos a defender fácilmente. Dama G2, alfil G4, alfil E2, alfil por, dama por, torre D8, torre B1, y acá viene la maniobra. La maniobra es tratar de llevar el caballo de 6. Cuando el caballo llegue a D6, en esta posición semi simplificada, las negras no van a tener ningún peligro y que después van a ganar la partida. H5, torre F8, torre F2, torre F7, H6, G6. Bueno, Denker deja una debilidad en F6, pero no lo puede explotar. Torre AC1, hay que ver que el alfil de casillas negras no tiene objetivos de ataque. Dama E7, dama G4 y caballo D6. El caballo ocupa un papel importante en el bloqueo y ya está amenazando ganar material caballo por C4. Y está también débil el peón de A2, de A4. Bueno, juega dama E6, caballo por E4, dama por B6. ¿Qué ha hecho Denker? Denker quiere largar calidad para quedarse con el peón pasado. Él sabe que va a comer después de caballo por torre, torre por caballo, va a caer el peón de C5 y va a tener chances de jugar a ganar, porque un peón pasado protegido en sexta fila equivale a una calidad. O sea, un peón pasado cuando llega en sexta y está defendido, vale igual que la calidad, o sea que está esperando que le juegue mal. Caballo por torre, alfil por, luego va a caer el peón de C5 y tiene chances de jugar a ganar. Pero Smyslov no juega eso, sino que juega F5, sigue el bloqueo del peón pasado, torre B2, y ahora el caballo va a iniciar un plan de ataque, F4. De pronto apareció la debilidad del flanco de rey y ahora se está amenazando tomar en G3. Si toman en F4, dama H4 jaque, pasaje de torre y temas de mate. Dama E6, peón por alfil, torre por torre, dama por torre. Dama por E5, bueno, tiene caballo de menos, caballo F6, torre B8, jaque, se colgó. Bueno, cuando él logró meter el caballo en D6, resolvió todos los problemas y obtuvo ventaja decisiva. Mañana tenemos la clase del curso de iniciación. Si quieren presenciarla a las 21 horas por Meet, ya se los voy a mandar por WhatsApp.
En un rato les mando las partidas para que ustedes vuelvan a estudiar estas 4 partidas que hemos visto hoy. Pero tengan en cuenta entonces, cuando hay un peón pasado que se forma por cambios de peones o por mayorías de peones, hay una lucha a muerte por las casillas de bloqueo y desbloqueo. Para el bando que tiene el peón pasado, tiene que tratar de avanzar el peón siempre que no se pierda. Y cuando el otro logra hacer un eficaz bloqueo, buscar un nuevo frente de lucha en otro flanco del tablero, generalmente el flanco de rey. Para el bando que se defiende es necesario bloquear al peón pasado porque, como decía Nimzovich, es un peligroso criminal que no basta mirarlo de reojo. Bueno, nos vemos. Esta noche tenemos la clase de India de Rey a las 21 horas y mañana están invitados a este curso que vamos a dar los lunes y miércoles a las 21. Saludos.